Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida a esta conferencia titulada El aviturismo como una estrategia para la conservación. De pronto es un tema que muy poco hemos oído hablar sobre el aviturismo, pero quisimos mostrar esta conferencia porque es un tema muy importante que ha tomado mucha fuerza en estos años aquí, no solo en el Magdalena, sino a nivel nacional. Y tenemos como conferencista invitado al doctor Francisco Troncoso. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias a Cajamat por la invitación que me hace. Y bueno, aquí listo y dispuesto para esta charla, que es bastante interesante y muy importante para la conservación. Claro que sí, gracias a ti, Francisco, por aceptar esta invitación. Bueno, el doctor Francisco Troncoso es licenciado en Biología Química, egresado de la Universidad de Magdalena, con especialización en gestión en el sector ambiental, en conservación de humedales y fauna silvestre a través de estudios poblacionales, procesos educativos encaminados en la conservación de ecosistemas, procesos de certificación en finca cafetera a través de la valoración ornítica, estudios poblacionales de aves, control en el tráfico de fauna silvestre, bueno, y muchos más. Bueno, Francisco, este es un tema de pronto nuevo para muchos que estamos aquí presentes, pero es un tema muy importante y que ha cogido mucha fuerza en estos años, no solo en el Magdalena, sino también a nivel nacional. Cuéntanos un poco sobre qué es el aviturismo y por qué es una estrategia para la conservación. A ver, Francisco. Gracias, Omar. Bueno, para hablar del aviturismo tendríamos que contextualizarnos en la importancia que esta actividad tiene, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y qué tipo de avituristas hay. Por tal razón, iniciaríamos definiendo qué es el aviturismo. Entonces, se considera el aviturismo como pues, una actividad netamente contemplativa, en donde algunas personas se desplazan de un sitio a otro con ese objeto de observar aves, sin alterar el ecosistema donde viven, pero animales silvestres, no animales enjaulados. Y muchas personas han optado por participar de estos procesos con el objeto de poder mostrar nuestra riqueza ornítica y que las personas de alguna manera también puedan recibir recursos a través de ese trabajo como tal. Para eso, visualicemos un poquito lo que pasa en el mundo con respecto al aviturismo. Pues vamos a coger un par de países solamente y de ahí podemos extrapolar a cualquier otra cantidad de países. Vamos a buscar Estados Unidos y Reino Unido. En Estados Unidos hay 46 millones de observadores de aves, solo en Estados Unidos. Reino Unido tiene 3 millones de observadores de aves. En Estados Unidos se están produciendo alrededor de 32 millones de dólares anuales por esta actividad, por ese concepto, solo en Estados Unidos. Y si hablamos de la avifauna de Estados Unidos, estamos hablando que casi que la mitad, ellos tienen la mitad de las especies que nosotros tenemos. Es decir, nosotros superamos más del doble del número de especies y sobre todo la cantidad de especies de interés para la observación de estas personas. Un aviturista por visita puede dejar entre $2.500 y $3.000, lo cual no es una suma irrisoria, ¿no? Es una suma bastante onerosa y por eso se hace importante. Es decir, solo en el Perú, que está más organizado que otros países suramericanos, incluyéndonos nosotros, en el año 2013 dejó alrededor de 86 millones de dólares solo el aviturismo. Solo personas que se desplazaban de Estados Unidos e Inglaterra a Perú. En el año 2012 dejó alrededor de 40 millones de dólares.
y nosotros tenemos mucho más aves que el Perú. Entonces es una buena fuente de ingreso, por ende es una buena fuente de trabajo. Pero hay que hacer cosas que nos permitan poder tener unas buenas condiciones para ofrecerle a ese aviculista. Un aviculista se puede quedar en promedio 10 días en una zona, algunos lo hacen por más tiempo, otros lo hacen por menos tiempo, y más o menos pueden dejar $310 por día, un solo aviculista. De acuerdo a estudios realizados por algunas instituciones, el potencial de aviculistas que podían visitar nuestro país supera los 2.778 personas. Eso quiere decir que nosotros podíamos obtener alrededor de 9 millones de dólares si nosotros tenemos las condiciones ideales para que ellos puedan venir. La intención está, por ende, la posibilidad de recibir esos recursos también está. Aunque nosotros hemos venido recibiendo aviculistas desde hace muchos años de manera informal, ahora toca atender a la formalidad. Los aviculistas se pueden clasificar en 3. Los hardcore, que son los tipos duros, los que saben, los que estudian, los que se preparan cuando van a hacer una actividad en cualquier país. Generalmente son personas entre 40 y 50 años, pertenecen a clubes importantes de otros países como Audubon Society en Estados Unidos. Están los pajareros, nosotros le llamamos pajareros como para cambiar un poquito el concepto ese de que el pajarero era aquel que iba a atrapar las aves al campo para después venderlas. En este caso nosotros cambiamos ese concepto y pusimos que pajareros aquellos que quieren observar aves o pajarólogos. Y la acción es ir a pajarear, ir a observar aves. En este caso tenemos un grupo de personas bastante interesantes porque gran parte de ellos son pensionados y que disfrutan mucho de la naturaleza, no solamente del avistamiento de aves, sino que también de otras cosas que está alrededor de esto. Estas personas son muy exigentes en cuanto a la parte de alimentación, alojamiento, guías bilingües de alta calidad, gente que conoce el territorio, gente que tiene los hotspots muy claros. Los hotspots son los sitios de concentración de avifauna o puntos calientes donde se hace más interesante observar aves porque hay especies endémicas. Y hay un aviculista, digamos que es como que tiene poco conocimiento sobre las aves, pero mezcla esa observación de aves con otras actividades, puede ser con kayaking, con trekking, con otras actividades turísticas, y por eso también lo hace bastante interesante. Y entonces estamos que hay dos grandes grupos que nosotros estamos atrayendo por ser un país tan mega diverso, que son los pajareros y los aviculistas. Los hardcore llegan porque quieren observar especies que solamente se encuentran aquí en Colombia y en ninguna otra parte del mundo. Son mucho más exigentes. Los observadores de aves viajan donde quieran observar aves. Ellos se establecen una serie de metas y cada año programan sus visitas a lugares donde no han ido o se les ha escapado observar una especie. Y entonces, ¿qué especies quieren ver ellos? Las especies endémicas o especies que son únicas de una región, las especies raras, las especies atractivas porque tienen colores llamativos y las especies en peligro. De hecho, nosotros tenemos una especie que está en peligro aquí en nuestra región, que es el paujil. Se dicen los estudios poblacionales que nada más que nos quedan 500 individuos de esa especie. Entonces es una especie muy atractiva y ellos están dispuestos a pagar por ir a observar. Además de otras cosas como conocer los lugares nuevos, de actividades adicionales que coadyuvan a ese tipo de observación de aves. Entonces, como esto es una actividad contemplativa, entonces conecta al ser humano con la naturaleza. Por ende, produce en esas personas una tranquilidad
una pasividad enorme. Por eso en algunos casos lo utilizan también como terapia psicológica, como lo denominan pues ornitoterapia. Y hay otro grupo de personas que además de observarlas, les gusta grabar los cantos. De hecho, tenemos un guía espectacular nosotros en Sudamérica que es ciego y que el conocimiento que tiene de las aves es porque graba sus cantos. Esta persona ha memorizado una gran cantidad de cantos y él se divierte de esa manera. Así que los invidentes también pueden participar de esta actividad. Además de eso, estas personas, para llevar evidencia, hacen fotografías que también ayudan a la parte de investigación. Actualmente nosotros llevamos una base de datos que se llama IBER, que todos esos datos van a parar a la Universidad de Cornell, precisamente para hacer estudios poblacionales y poder determinar si hay un cambio estructural en la composición de la avifauna y hacer el llamado a alerta para poder corregir algún problema que esté pasando. Así que imagínense. Por eso estamos hablando de que el aviturismo ayuda a la conservación. No solamente porque las personas que se benefician de ese producto como tal protegen los ecosistemas, sino que además estamos contribuyendo a la investigación de poblaciones de avifauna. Entonces, estos avituristas, los más entusiastas, les encanta mucho hacer las listas de aves. Hacen las listas que van observando y en algunos casos hay competencias, el que más aves observe durante un año. Entonces se hace importante esa recolección de esa información. Deben adquirir también las guías, pueden adquirir guías locales o guías nacionales, inclusive guías que abarcan mucho más territorios como las guías de aves del norte de Sudamérica. ¿Ya? Porque ahí van a encontrar información relativa de esas especies que ellos quieren observar. Muchas de estas personas pueden tomar tours hasta de 22 días, dependiendo de lo que lo estamos viendo, de lo que ellos quieren conocer, de lo que quieren observar. Eso es muy importante. Ahora, resulta que en el año 2016, Audubon Society y con la ayuda de otras instituciones hicieron un sondeo en Estados Unidos únicamente para la asociación de Audubon. Y resulta que los miembros de Audubon expresaron los siguientes resultados, o sea, se obtuvo los siguientes resultados. Sí, la edad promedio que ellos tienen es de 58 años. ¿Ya? El 35% de los asociados están en la universidad, el 41% están haciendo algún posgrado, el 42% trabaja y el 43% son retirados, son pensionados. Ellos pueden embolsillarse pues de sus honorarios entre $100,000 y $200,000 al año, pero están dispuestos a gastarse un dinero, a invertir en un dinero en el aviturismo. Y es esa persona a la que nosotros estamos atrayendo hacia nuestro territorio. Entonces, en la asociación existen un 2% de hardcore, es decir, de esos observadores duros, de los profesionales, de la gente que tiene competencia fuerte por el mayor número de especies observadas durante un año. Tiene observadores entusiastas, ¿sí? Que son aquellos que, como lo habíamos hablado, también mezclan esa actividad de observación de aves con otras actividades relacionadas con la naturaleza, y el observador casual, que es el que disfruta de todo el entorno como tal. Entonces hay personas que están interesadas y que vienen a nuestro país a observar. Eso hace que nuestras asociaciones se fortalezcan. De hecho, muchas personas norteamericanas viajan a otros países a observar aves, pero también otros hacen observación de aves en su territorio, en su propio territorio. Ahora, ellos tienen una selección de países de acuerdo a lo que le dictan la seguridad, ¿no? La seguridad que se le puede brindar. Entonces, por eso, generalmente ellos se van a Costa Rica, se van a Australia, se van a Brasil,
a Perú, Ecuador. Entonces, esos son los países que más se benefician de esa actividad como tal. Pues resulta que hay muchas personas que quieren venir a Colombia. El 50% de los 4 millones, de más de 4 millones de asociados de Audubon, quiere venir a Colombia. Pero en algún tiempo no pusieron una barrera debido a que nuestros lugares de avistamiento de aves más populares o los hotspots eran inseguros. En la actualidad ya hay mucha más seguridad y por ende están viniendo. Después del 2016 comenzaron a llegar personas, muchos extranjeros, a observar aves en nuestro país y en nuestras regiones. Ellos en algún momento hablaban de altos costos en los servicios, pero en la actualidad, al cambio, ellos prefieren este país por las razones, por nuestra biodiversidad y por la comodidad que tiene al cambio para poder pagar los servicios que ellos exigen. Ahora, con ello hay que tener mucho cuidado en muchos sentidos, porque lo que no se puede hacer es permitir que uno de estos clientes se enferme, ya sea por comida o por beber agua. Entonces es donde entra la responsabilidad del prestador de ese servicio, de ofrecerle a ese aviculista las mejores condiciones para que él se sienta cómodo y seguro al respecto. De hecho, se puede notar cuando ellos están llegando por primera vez a Colombia un poco nerviosos. Lógicamente que ellos ven todas esas noticias feas, malucas de nuestra región y entonces vienen un poco nerviosos, pero luego cuando entran al campo y empiezan a observar las aves, se tranquilizan, se vuelven más atentos, ya se relajan y disfrutan de la actividad. Imagínense ustedes que mucha de esta gente puede pagar inclusive y está dispuesto a pagar un poco más de lo que se establece en los cánones mundiales. Si ellos están dispuestos a dar $310 diarios acá, ellos creen y consideran que valdría la pena aumentarle un poquito más. O sea, es decir, ellos están dispuestos a dejar aquí $370 diarios, que para nosotros es una buena cantidad de dinero. Y sobre todo porque esa cantidad de dinero se distribuye entre la comunidad, que es al fin y al cabo quien coadyuva para poder hacer la conservación de esos sitios importantes para la observación de aves. Ahora, nosotros tenemos mucho, sí, Colombia tiene mucho, tenemos bastante, pero también hay que hacer cosas para brindarle esa seguridad a estas personas, donde a las personas se les ofrezca un servicio de calidad, un servicio VIP, un servicio high class, un servicio donde ellos puedan decir, quiero regresar, pero quiero regresar con mi familia y quiero invitar a mis amigos a que vengan también a hacer observación de aves. Ahora, ¿y eso por qué sucede? Pues sencillo, somos el primero en aves, somos el primero en orquídeas, el segundo en plantas, en anfibios, en mariposas, en peces de agua dulce, el tercero en palma, cuarto en mamíferos. Todo eso es un atractivo. Colombia es un país privilegiado y eso se debe en gran medida a lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en nuestra región. Si nosotros vemos el mapa a su izquierda, nos vamos a dar cuenta cuál es la distribución de las especies que hay por regiones en Colombia. Y nos damos cuenta que la región de Nariño y Cauca son muy ricas en biodiversidad ornítica. Sigue Antioquia, Chocó, ¿cierto? Y el Magdalena, Cesar y Guajira también forma parte importante de ese conglomerado. Entonces, aquí podemos observar que Colombia tiene más de 9.800 especies de aves. Perdón, en el mundo hay más de 9.000. Estamos casi rondando las 10.000 especies de aves. Y Colombia tiene alrededor de 1.958 especies de aves. Es decir, Colombia tiene el 20% de las aves descritas en el mundo y el 60% de las aves descritas en Sudamérica.
Es decir, nosotros no somos diversos, somos mega diversos. Tenemos alrededor de 80 especies endémicas. Y el Magdalena tiene alrededor de 30 especies endémicas. 30 especies endémicas de esas 80 que hay en el país. ¿Y eso qué se debe? Se debe simplemente a que Colombia sufrió unos cambios en los últimos 200 millones de años. Nosotros contamos con alrededor de 58 puntos que se llaman refugios del Pleistoceno. Es decir, fueron áreas que se conservaron después de la última glaciación. Eso permite que haya una gran variabilidad, tanto ecosistémica como de fauna. Y por eso nosotros somos el país en el mundo más rico de aves, además contando con todas esos valles, montañas, llanos, que le da variabilidad ecosistémica, a fin y al cabo. La cantidad de humedales que tenemos, por eso tenemos grandes concentraciones de aves acuáticas y aves migratorias también, tanto aves migratorias acuáticas como aves migratorias terrestres. Es por mucho sabido que la Ciénaga Grande de Santa Marta es conocido como el aeropuerto de las aves, porque nosotros recibimos una gran cantidad de especies migratorias acuáticas en ese sector. En los años, a mediados de los años 80 y comienzos de los años 90, se realizó un estudio de monitoreo de las poblaciones de patos en la Ciénaga Grande de Santa Marta y dio como resultado que en la Ciénaga Grande llega el 50% de la población del pato barraquete que hay en América. Eso es importante, o digo yo importantísimo, porque denota las condiciones ambientales que nosotros tenemos aquí, que son las adecuadas para estas especies. Y estamos hablando que en la Ciénaga Grande también existe una especie, un colibrí endémico. Y ahora hay un lorito manguero endémico. Y en la Sierra Nevada tenemos endémicos también. Entonces, tenemos todas esas facilidades. Tenemos esa gran oportunidad que ya muchos hemos recibido beneficios de ella. De hecho, este proceso de aviturismo ha llevado al cambio conceptual de muchas personas que antes eran cazadoras y que ahora se dedican a la guianza de observadores de aves. Ahora, otro aspecto que hay que también tener en cuenta es que hay países que ni siquiera superan las poblaciones que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, dice España tiene 569 especies. El Valle del Cauca, solo el departamento tiene 859. Y sin hablar de las demás, hablar de Antioquia, hablar del Chocó, hablar del Cauca, de Nariño. Es decir, como decía José Ceballos Lascuraín, donde tú tires un lápiz en un mapa de Colombia, eso es un área para conservación. Porque en ese caso nosotros somos muy ricos en ese sentido. Es decir, que cada espacio de este país podría ser un hotspot, como lo llaman los extranjeros. Un área donde se puede observar aves. Un área donde se pueden observar aves de calidad. Ahora, Costa Rica, que es el país, digamos, más perseguido para la observación de aves, tiene una cantidad de oportunidades y, digamos, de adecuaciones que le han hecho. Entonces, lo que las regiones deben hacer hacia futuro es seguir mejorando para aumentar la competitividad. Omar, creo que se le cayó el internet al señor Francisco. Ya esperamos un momento para que vuelva. Disculpen unos momentos, o sea, cayó el internet al conferencista. Vamos a esperar unos minutos a ver.
Ya entró Manuel, ¿está entrando? No lo veo. Sí, yo veo ahí donde dice Pacho. Sí, ya entró. Vamos a ver si le damos un paso otra vez. Ya listo. Sí. Hola, doctor. Se cayó la señal. Okay. Bueno, no, seguimos adelante, no te preocupes. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Quedamos en... Bueno, ya te digo. Ya, sí. Ya, Estamos hablando de Costa Rica, sí, que era uno de los principales países donde se hace aviturismo. ya, listo. O sea, no nos perdimos de mucho. No, no, no. Solo un minuto, menos de un minuto. Okay. Bueno, seguimos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Consolidar un producto, de verdad, aunque yo considero que el producto de aviturismo como tal está consolidado, porque estos observadores de aves saben dónde ir a observar aves. Se requiere, pues, darle más fortaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros hacer eso? A través de una estrategia. Desarrollar el producto. Buscar más áreas de conservación. Infraestructura. Generar emprendimiento, es decir, incentivar a que las personas se asocien y crear lo que se llama turismo comunitario. Capacitarnos, que haya formación. Las promociones son importantes, hay que asistir a todas las promociones que se hagan tanto a nivel regional, a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Sí? Y lo otro, que en este caso nosotros estamos como un poco débiles en esa situación, es llevar una estadística, es decir, es como tener información de quién requiere o quién quiere venir a visitar nuestro país y quiénes los están visitando para poder saber hacia dónde nosotros podemos modificar y volver más atractivo nuestro producto. Entonces, desarrollo del producto. Pues fácil. Hay que hacer, establecer o promocionar las rutas de los aviturismos. Nosotros tenemos ya 3 rutas de aviturismo. ¿Cierto? Como les decía, tenemos clubes. También tenemos las asociaciones nacionales de observadores de aves que se han conformado desde el año 2001. Y los mapas de oferta nacional. Es importantísimo apoyar todos estos procesos para que los extranjeros o las personas que quieren venir a ver aves en otro país también se incentiven y se den cuenta que esto está cambiando, de que hay seguridad, de que hay una cantidad de beneficios para ellos mismos. Entonces, comenzamos después del año 2016, se creó esta ruta, la ruta del norte del Caribe colombiano, que la podemos iniciar desde Barranquilla, pasando por el Vía Parque de Salamanca, llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de sus vías que ya están en mejores condiciones, llegar hasta la Cuchilla de San Lorenzo y Sorre Kennedy para observar la migratoria. Luego irnos hasta Riohacha, pasando por Camarones, para observar las especies casi endémicas que tenemos ahí, el rey guajiro, entre otras especies. Algunos quieren ver flamencos también, y solamente lo pueden observar en este momento en la Guajira. Y irse a la serranía del Perijá para observar también las especies endémicas que hay, llegando al ecoparque Los Besotes y regresando nuevamente hasta la ciudad de Santa Marta. Esta ruta es bastante atractiva para los extranjeros, porque
está pasando por esos sitios de importancia y de endemismo, de importancia endémica en cuanto a la avifauna se refiere. Entonces, el aviculturista quiere precisamente observar y llevarse la imagen de esas especies, que solamente la pueden ver aquí en esta. Y entonces esos recursos que ellos reparten, digamos que ellos pagan, es repartido en esas comunidades que uno va visitando. Tanto como el guía local, como la asociación local, como las personas que preparan los alimentos o tienen alguna otra actividad folclórica o de distracción para estas cosas. Por ejemplo, aquí podemos contar con Jauregui, es un ejemplo que siempre doy, porque Jauregui me lo contaba, él era un cazador, hasta que una vez, en una salida de campo que hicimos juntos, se dio cuenta que las aves tenían otra, se le podía sacar recursos de otra manera, y eran manteniéndolas vivas y conservándolas y mostrándolas a las turistas. De hecho, Jauregui tiene en este momento tienen una empresa, ¿sí?, que promueve el aviturismo y la conservación en la región del Tayrona. Y lo mismo tenemos a José Luis Cuchaya en La Guajira. Entonces, ¿se volvió a caer? No. No, ok. Entonces, tenemos personas, ejemplos palpables que formaron parte de pronto de un grupo que era lesivo para la conservación, y resulta que cambiaron, dieron un vuelco de 180 grados, yo no digo 180, yo digo de 360 de 359 para que no llegaran al mismo punto, y resulta que ahora promueven eso, promueven el aviturismo. Entonces, eso lo hace interesante. Entonces, el año pasado se iniciaron 2 nuevas rutas, que son la ruta de los Andes occidentales, donde hay una serie de parques naturales que pertenecen a la Unidad de Parques Nacionales de Colombia, y la región del eje cafetero. Ellos han promovido durante mucho tiempo, han promovido el aviturismo en esa región. De hecho, porque tienen cosas que mostrar y cosas que ofrecer amarrado al aviturismo, como son las haciendas cafeteras, el beneficio del café y una serie de cosas, aguas termales. Es decir, hay una combinación de cosas, de atractivos, sí, que al turista le encanta, porque después de madrugar durante muchos días para observar aves, le viene bien un relajo, también un ambiente natural. En el Magdalena nosotros también tenemos la misma opción. Y eso es lo que más debemos nosotros, digamos, que explotar de manera adecuada, de manera sostenible, para que se conserve en el tiempo y que otras más personas se puedan beneficiar precisamente de esta actividad económica. Ahora, el aviturismo genera empleo. Y un empleo bueno y de calidad, con buenos salarios, buenos recursos. Pero sí, solo sí, nosotros hacemos conservación. Porque al turista no le gusta ver las aves enjauladas. Las aves deben estar libres. A partir de eso, se generó una cantidad de cartillas de las buenas prácticas. Nosotros en Colombia ya tenemos 3 cartillas de buenas prácticas. Es decir, que el aviculturista debe comportarse de cierta manera para no generar perturbación en las poblaciones de aves. Y en una cosa donde estamos atrasados es precisamente en vincular colegios como club de amigos de las aves. Colegios que también tengan ese perfil de turismo. Y eso nos hace falta. Sin embargo, hay instituciones que lo vienen haciendo. Hay personas a modo propio que también lo vienen haciendo. Que son personas que están comprometidas precisamente con la conservación de la avifauna y promueven precisamente esos espacios para que
estos muchachos puedan apreciar el valor, no el valor económico, el valor ecológico de las aves. Porque, aunque... Doctor Francisco, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta antes de continuar. Actualmente el gobierno está apoyando el aviturismo como debe ser, porque, o sea, a cada vez que usted prosigue en esta conferencia nos damos cuenta del gran beneficio que tiene el aviturismo. Pero, o sea, yo no he visto mucho, por ejemplo, las capacitaciones de un guía de aviturismo debe tener en cuenta no solo lo de las aves, también árboles de la región, los ríos de la región, de pronto hasta los peces, que explique qué peces come tal tipo de ave. Y yo creo que una institución que puede hacer esto puede ser el SENA, capacitar a estas guías para hacer un buen aviturismo. Está el gobierno participando, está el gobierno promoviendo este aviturismo no solo en el Magdalena, sino a nivel nacional, porque estoy viendo que los beneficios son inmensos. Sí, te doy respuesta a tu pregunta. Desde más o menos el año 2014 se han venido desarrollando cursos temáticos en el SENA para la formación de guías, de observadores de aves. De hecho, los primeros experimentos se hicieron con guías ya certificados y se trataba de hacer como una especie de especialización en guianza ornitológica. De hecho, muchas personas que tomaron esos cursos siguen prestando esos servicios. Hablamos de Cristian, hablamos de Juan Carlos, hablamos de varias personas que tomaron esos cursos. Ahora, el SENA promueve la certificación de los guías. De hecho, para tú poder ser guía de aves, debes estar certificado, debes tener tu carnet y debes tener tu registro nacional de turismo, tu RNT. Y la única entidad autorizada para eso es el SENA, y el SENA lo viene haciendo. Solo que esto se toma como una especialidad. Es decir, la gente se especializa, primero estudia turismo o guianza turística, en donde tiene una gran cantidad de información sobre todas las partes o las áreas turísticas de Santa Marta y el Magdalena, y luego toma un curso de especialidad en la guianza de observación de aves. Entonces sí hay un apoyo. De hecho, el turismo comunitario está apoyado por el gobierno y recibe mucho apoyo, porque es la única manera, esa es una manera también de poder permitir de que hayan oportunidades laborales. Sí y solo sí se apoya precisamente estos procesos. Entonces, aquí la capacitación debe ser continuada. Nosotros no podemos dejar de estudiar porque en cada momento salen nuevos artículos diciendo que esta especie es tal o esta especie es cual o esta especie está en peligro. Entonces, uno es una esponja que debe ir absorbiendo toda esa información porque es lo que requiere el aviculturista, ¿sí? Como parte de lo que él está pagando. Información veraz, información que tenga sustento científico, y eso solamente lo quieres tú a través de la lectura, de observar, de leer artículos. Así que el guía de observador de aves tiene que estar todo el tiempo informado, y eso se hace a través de las instituciones que nos suministran esa información. Instituto Alexander von Humboldt, por ejemplo, o el INVEMAR, o el CINCHI, o estas instituciones que están encargadas de la investigación científica en el país. Y de esa manera también hay un apoyo. Así que sí es cierto que viene apoyando, sí es cierto que nosotros nos demoramos un gran tiempo pues en enarbolar esta bandera, en tener esta oportunidad de trabajo, pero ya se está haciendo y se están viendo los frutos. Infortunadamente, pues hubo una para por la cuestión que todo el mundo conocemos de la pandemia, pero mucha gente se vino aún así a observar aves
Y ya hay mucha gente que está en el partidor para venirse para Colombia a observar aves. Entonces aquí gana mucha gente, gana el del transporte, gana el de la comida, gana el del alojamiento, gana el del hotel, gana el guía local, gana el tour leader, gana la agencia de viaje que vende el producto. Muy bien. Francisco, entonces, disculpa. Sí. Hay una pregunta del señor MF Urdaneta. Vamos a decirla antes de continuar. Sobre el turismo comunitario, ¿de qué manera puede estar blindada la actividad para que no suceda en más lugares lo que está sucediendo en el PNN Chingaza en estos momentos? Y es que ya no renovarán contratos, convenios dirigidos a su mantenimiento por directriz nacional. Bueno, mira, aquí hay algo que se llama compromiso. El turismo comunitario es algo complicado, pero hay ejemplos que son exitosos. Tayrona Building es uno de ellos. Tucuyo Building, otro. Y tenemos otra cantidad, o sea, se me escapa, son tantos ejemplos que son exitosos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Esto no es de disputas. Esto no es de que yo soy el líder, de que yo, ahí es donde se generan los problemas. Cuando hay muchos líderes. No, cuando se habla claro y cuando se tienen las cosas claras, seguramente van a funcionar las cosas. Aquí hay para todos. Entonces, cuando hay instituciones que lo que se dedican es simplemente a tratar de guerrear y de desarmar las actividades simplemente para entorpecer procesos, es donde vienen estos fallos. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de capacitación encaminados a trabajar en equipo. Si no hay un fortalecimiento en esa parte, no va a haber sostenibilidad en el tiempo, porque entonces se van a querer guerrear los dos pesos que están entrando. Y cada quien debe tener una función, precisamente en esa empresa, ¿no? Y creerse que todos son dueños, sí, claro. Y por esa razón esa empresa hay que fortalecerla. Yo invito al amigo que hizo la pregunta a que se entere de las experiencias que se han vivido en la costa norte colombiana. De grupos que se han formado por ese impulso que le dio Audubon en su momento, por ese impulso que le dio instituciones del gobierno en la conformación de esas empresas de turismo comunitario. Y ellos participan en la ANATO. En ANATO cada año van y participan y exponen sus productos apoyados por el gobierno. Pero esas personas son personas comprometidas con el éxito de esa actividad, porque ese es su trabajo, esa es su labor, eso es como ellos consiguen los recursos para sostener a su familia. Si eso no te es suficientemente fuerte, entonces tú no debes estar ahí. Porque tú debes estar ahí porque estás comprometido, porque sabes que esa es una oportunidad de empleo, que eres tu propio jefe, pero que además estás contribuyendo con el país haciendo conservación. Estás contribuyendo con el país dando a conocer nuestra riqueza de fauna y de flora, de paisajes. Entonces lo que yo denoto ahí es que hay una debilidad de la formación de estas personas para conformar equipos y darse cuenta que es lo más importante. Entonces yo no sé, espero que haya dado respuesta a la pregunta, pero sí quiero invitar a esta persona a que indague un poco más sobre eso, sobre el éxito del turismo comunitario en la costa atlántica. Y hay muchos ejemplos acá. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos acá en la Sierra Nevada de Santa Marta es infraestructura hotelera, infraestructuras que permiten que estos avituristas puedan estar cómodos, que estos estén a gusto, que tengan una buena comida, las bebidas que sean, que no le vayan a afectar ni se vayan a enfermar del estómago. Y se requería
ese tipo de construcciones arriba en la sierra donde la gente quiere ir a ver precisamente las aves endémicas. Así que ya vamos avanzando un poco más en ofrecer esas comodidades para que el grupo de observadores de aves a nivel mundial se venga en Guantánamo. Y aquí no hay competencia entre las empresas que prestan este servicio, porque es que llega mucha gente. Es simplemente saber acomodarse a cómo va llegando el flujo de estos avituristas. Respetar a las otras empresas. Porque eso también forma parte de lo que yo puedo exigir en algún momento. ¿Yo cómo voy a exigir respeto si yo no lo respeto? Es también respetar a las otras empresas que también ofrecen servicio. ¿Sí? Y tenemos la capacidad, me llega tantos clientes que nos damos el lujo en algunos casos de decirle a la gente, hombre, yo ahorita no tengo cupo. Y muchas de esas personas dicen, bueno, yo espero que estés desocupado. Así que ¿para qué nosotros nos vamos a poner a pelear, a discutir o a entrar en un rifirrafe con otras empresas si los clientes simplemente nos esperan a nosotros para que nosotros lo llevemos a ver aves? Entonces no hay lógica si existe una disputa. Antes, por el contrario, se podían armar alianzas estratégicas que nos permitan poder establecer en algún momento, mira, y decirle, mira, yo tengo este cliente, yo no lo puedo llevar, pero tú sí, entonces mira, aquí te lo dejo. Y eso genera hermandad, genera confianza, genera solidez. Y eso es lo que hay que buscar en esta actividad, porque esta actividad no lo permite. Hay otras actividades que son muchas más agresivas, pero esta no, esta es una, yo llamo que el aviturismo es una actividad bastante light, es una actividad muy suave, es una actividad que te reconforta. Hay personas que no les gusta levantarse temprano, bueno, eso varía en otro costal. Pero la verdad es que a nosotros los que observamos aves, un día de ir a observar aves es la cuestión más maravillosa que nos puede pasar. Y entonces duramos toda la semana con la sonrisa oreja a oreja porque observamos un ave que no habíamos observado. O como se llama en el lenguaje de los observadores de aves, un lifer. Un ave que por primera vez vi en la vida. Entonces no existen elementos que te lleven a una disputa si tú puedes simplemente decir paso, no voy, o sí, o participo contigo. En muchos casos, asociaciones que necesitan otro guía, entonces le llaman a uno que, aunque cuando uno tiene empresa, pues uno también les colabora a ellos. Porque de eso se trata, de la hermandad. Y eso es lo que persigue esta actividad. Entonces, ya tenemos nuestros alojamientos. Inclusive tenemos un glamping ya ahora en la Sierra Nevada, por ahí por el lado de entre Nique y San Lorenzo. Y entonces eso genera otra oportunidad más, porque es otro espacio para poder alojar a nuestros clientes y que ellos se sientan cómodos, se sientan atendidos, se sientan que aquí se les apapacha, se les consienten para que ellos puedan seguir viviendo las veces que quieran, se les brinda seguridad y para que puedan hablar con sus amigos e informarles sobre eso. Entonces, así como ya hablamos de los alojamientos, también tenemos que tener transporte acorde a esos avituristas, porque ellos no están pagando poco, están pagando una cantidad de dinero bastante representativa, por eso hay que ofrecerle un muy buen servicio. O sea, yo no puedo subir un aviturista en un carro destartalado. Tengo que ofrecerle un buen transporte, tengo que ofrecerle un buen alimento, tengo que ofrecerle una buena bebida, una bebida de calidad. Si van a tomar agua, pues tiene que ser un agua que sea procesada y que sea microfiltrada, sin bacterias y sin nada. Pero además de eso, como es obligación tanto del guía como de la empresa, ofrecerle la lista de las aves que pueden ser observadas en la región.
los mapas de los senderos donde él va a andar. A él le gusta mucho saber dónde estoy, un mapa. Debe haber también información en las páginas web, los websites deben estar cargados de información para que él se nutra y por último tome la decisión de decir, yo me voy con él. Este va a ser el que me va a guiar. Y luego de todo esto, mostrarles muestras, perdón la redundancia, pero tenerles muestras culturales, muestras de nuestras artesanías, souvenirs. Hay una práctica que se viene realizando actualmente y es que como estamos con plástico cero, entonces uno les ofrece un vaso de porcelana o reutilizable. Ahorita mismo están vendiendo vasos hechos en fibra de bambú, por ejemplo, que no contaminan. Y entonces uno le entrega ese objeto como un souvenir y ellos lo agradecen mucho porque se lleva un gran recuerdo de la visita en esta región. Entonces, de esa manera también conquistamos a nuestros clientes. Emprendimiento, ya lo hablamos, el emprendimiento es la conformación de esas empresas, ¿sí? Que salen de la preparación como avituristas y como guías. El SENA, por ejemplo, tiene fondos que pueden ser, digamos, solicitados por las empresas como muestra de emprendimiento solo si han estudiado en el SENA. Entonces le colaboran de manera económica para que ellos conformen y fortalezcan su empresa. Ese es el Fondo Emprender. Y muchos han optado por esa posibilidad, por esa opción de recursos. Y los proveen de muchos equipos. Pero tiene que ser algo sólido, algo que esté muy bien fundamentado. Y sus recursos son asequibles. La formación es lo que venimos hablando también. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar. El SENA promueve el estudio y la capacitación en guianza. No solamente en guianza ornitológica, sino en guianza en general. En este momento, el Viceministerio de Turismo ofrece lo que se llama la homologación, es decir, ellos sacaron una resolución donde hay una serie de profesiones que pueden optar para obtener su carnet y su registro nacional de turismo si esa profesión está inscrita en esa resolución. Lógicamente que debe haber algo de experiencia. Y muchos de nosotros, de los guías de aviturismo, comenzamos de manera no formal. Porque era los que veníamos haciendo observación de aves, los que conocíamos las localidades y que en algún momento tuvimos la oportunidad de conocer a una persona, a un extranjero, y lo llevamos y esa persona quedó encantada y le dijo al otro y al otro y al otro y el voz a voz, y muchos empezaron a buscarnos. Pero también ya es hora de formalizarnos como tal, de cumplir con las normas, tal y cual como lo exige Colombia. También es importante formarnos en bilingüismo. No solamente pensemos en el inglés, pensemos también en el francés. Porque hay franceses que también vienen a observar aves. Alemanes que vienen a observar aves. Ahora, sí notamos que muchos hablan inglés. Y si nosotros nos preparamos al respecto, pues vamos a tener mayores opciones. Y es lo que nosotros debemos ofrecer. Y seguir incentivando en los muchachos la observación y la conservación de las aves. Sobre todo en esos territorios rurales donde parte de su infancia la pasan con una cauchera u onda en la mano para afinar puntería. Pero ¿qué tal si cambiamos esa cauchera por unos binoculares y una guía? Y empezamos a enseñarle cuál es la función ecológica de cada una de las especies que están en esa región. Cuál es la importancia de su conservación. Pero además que tengan una preparación previa por si de pronto ellos deciden convertirse en guías de observadores de aves también. Y eso le gusta mucho también al turista. De que la gente se capacite al respecto
y que esta institución que lo está guiando a ellos, llámese empresa, llámese persona, llámese como lo queramos llamar, también invierte o revierte algo de lo que se gana en la comunidad, ya sea en procesos de capacitación económicamente o en alguna otra actividad. Eso lo hace importante y tenemos la capacidad para poderlo hacer. Y aquí yo quise poner esta imagen recordando a La Guajira, porque José Luis Puchaina comenzó hace muchos años y era una persona que hablaba un poco de español y guayunaiki, y ahora habla inglés, habla español y habla guayunaiki. Y fue una persona que pasó por ese proceso de conformación de una empresa comunitaria. Y es la persona que todos los días, digamos, consultamos y le decimos que haga la guianza en su territorio. Cuando nosotros vamos a La Guajira, cuando un cliente nos pide ir a La Guajira para observar el rey guajiro y otras especies que hay ahí en esa región. Eso es lo que nos debe dar más alegría, porque hay procesos exitosos, procesos comunitarios exitosos. Y a veces veo que cuando José Luis no puede, le dice a otra persona de otra empresa, le dice, mira, ayúdame y apóyame porque no puedo atender a estos clientes, y eso se hace. Entonces, si se dan cuenta que sí se puede lograr. Cuando uno habla y llega a acuerdo, y cuando hay respeto, seguramente esas empresas se fortalecen. Entonces, lo que uno busca generalmente son esos expertos o esos guías locales, que son los que conocen muy bien su territorio, pero además que brindan algo que no es tangible, que se llama seguridad. Porque ellos saben que cuando llega un tour leader con unos clientes, a ellos les va a entrar dinero, ya sea a través del pago de la guianza, como a través del pago de la comida, o al pago del transporte, o el pago del alojamiento. Hacia allá tenemos que seguir tendiendo, y hacia allá tenemos que seguir fortaleciendo estas comunidades locales, sí, que ofrecen un servicio de primera calidad, pero además atraen a estos turistas que quieren conocerlos. Ahora, la promoción, se viene haciendo promoción en Vertpress, se viene haciendo promoción en Anapo, se viene haciendo promoción, mucha promoción. Pero no podemos quedarnos dormidos ahí, tenemos que seguir haciendo promociones. Se contratan o se hacen negociaciones con entidades o empresas grandes de turismo para que esta actividad sea incluida dentro de su catálogo. Se participa en ferias, ¿sí? Se mantienen las páginas web informando constantemente sobre nuevos lugares para hacer observación de aves, sobre nuevas especies. Y eso ayuda mucho para que el internacional, el turista internacional, el aviturista extranjero se motive y venga. Y en esto sí estamos de pronto un poquito atrasados y en la parte de estadística. Nosotros desconocemos, y es cierto, desconocemos cuántos avituristas están llegando a Colombia, porque muchos de ellos ni siquiera se reportan. Simplemente hacen los contactos con algunas personas que no pertenecen a agencias o que no tienen agencias, porque son guías, ¿cómo es? Freelance, es decir, son guías que no pertenecen a ninguna empresa, sino que ellos ofrecen su propio servicio, y esas personas no quedan registradas. Y creo que nosotros debemos ponernos las pilas y empezar a llevar esas estadísticas, ya sea los operadores de turismo, cualquiera, llevar esas estadísticas, porque eso nos ayuda a futuro poder establecer estrategias para seguir trayendo más y más turistas.
también poder llevar esa contabilidad de cuánto dinero está ingresando por este concepto. Y de esa manera también poder jalonar ayudas y conformar empresas en otras comunidades que estén interesadas también en tener esta opción de empleo. Ahora, si somos megadiversos, si tenemos todas las opciones, tenemos tantos hotspots, ¿por qué no podemos ser los mejores? Tenemos todo servido para ser los mejores en el mundo. Nos hace falta un impulso. Nos hace falta trabajar como hermanos en todas estas empresas que se han conformado para servirles a los abituristas y hacer alianzas. Dice un gran dicho que entre bomberos no se cruzan las mangueras. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La empresa del interior del país, sí, que venga a la costa, pues debería contratar a los guías locales también, y eso se hace. Pero tenemos que fortalecernos más. Nosotros mismos buscar cuáles son esas capacitaciones que requerimos, y ya sea solicitársela al SENA o nosotros mismos buscar quien nos capacite al respecto. Eso nos da más fortaleza. Y entonces, toda esta cháchara que le he hablado va a contribuir de manera definitiva y directa a la conservación de nuestra avifauna, de nuestros ecosistemas. Porque entonces empezaremos a darle el valor a esas especies, no el valor económico, no el valor en la jaula, no el valor de una venta, sino el valor que tiene que el aviculturista venga a observar esa especie las veces que quiera, o todos los avituristas la pueden observar. Y eso nos generaría a nosotros un recurso y a la comunidad en general, porque el dinero circularía entre la comunidad. Y eso nos llama y nos obliga a que haya más personas, a que haya más empresas que trabajen el aviturismo en este país. Es decir, tenemos una oportunidad grande de empleo. De un empleo que no es en una empresa con chimenea, sino una de las empresas, digamos, más amigables que hay, y digo yo que es la más, valorada, que te llena de satisfacción y que además impacta prácticamente cero en nuestro ecosistema, que es el aviturismo. Nosotros somos los llamados a enarbolar esa bandera para poder hacer más conservación en este país y que nuestros hijos tengan la oportunidad también de conocer esa gran riqueza ornítica que tenemos en Colombia. Hacia allá tenemos que tender todo. Aquí estoy y estoy dispuesto a enseñar a todo aquel que quiera, de manera gratuita, pero con el compromiso de que esa persona, una vez aprenda, le enseñe a otra más, para que seamos una sola bandera, seamos un solo movimiento para la conservación de toda esa riqueza que nosotros tenemos en este país. Abro el espacio para preguntas. Y aquí sí, estoy. muy bien, Francisco, muy excelente conferencia. La verdad que hemos aprendido mucho sobre el aviturismo, detalladamente, muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor. Aquí hay una. Nos habla Marta Patricia Carrasquilla, dice: hola, soy Marta Carrasquilla. Respecto lo dijo el señor Pacho acerca de llevar una contabilidad seria, muy importante, ya que Colombia está catalogada como el país con mayor diversidad de especies de aves en el mundo, siendo una gran potencial. Así es, muy bien. Así es. Es un comentario muy bueno. De
Dice, ¿dónde podemos encontrar las cartillas de buenas prácticas, Francisco? En el internet hay muchas cartillas. Simplemente era Google decir cartilla de buenas prácticas de aviturismo y la puedes bajar. Son digitales, son gratis y ahí encuentras varias. Inclusive tiene Costa Rica, Perú, Colombia tiene como 3 también. El parque, Vía Parque de Salamanca tiene una también. Así que hay varias. Y son son comportamientos lógicos. Donde, por ejemplo, te pueden decir de no hacer bulla, de no usar ropa con colores escandalosos, no aplicar lo que nosotros llamamos playback, que es el llamado a algunas especies, cómo te debes comportar en el área protegida. O sea, son prácticas lógicas. Muy bien, vamos a leer aquí unos comentarios. De Jauren Rodríguez, eternamente agradecido a Pacho y a Wally por enseñarnos a contemplar y cuidar nuestra avifauna. Seguimos sembrando la semilla de la observación de aves en las comunidades. Muy bien, así es. Así es. Jauren es una de las personas que yo admiro mucho porque el hombre, él mismo, razonó y hizo su propio análisis y dijo, pues, yo aquí puedo obtener más de esta forma. Y lo hizo y cambió. Y eso es lo que entra en esa cadena de beneficios que trae el aviturismo. Porque toda la cadena tiene un buen beneficio. Muy sí, bien. así es. De Juan Carlos tiene la mano levantada. De Juan Carlos Sanabria. Gracias, Pacho, por ser ejemplo siempre de enseñanza y de cero egoísmo profesional. Siempre agradecido por cada momento cargado de información y consejos. Son personas que se han tomado esto muy en serio y que saben cómo es la cosa, o sea, cómo funciona esto y que digamos, permiten que uno pueda formar parte de esa forma de educar, de aprender, de absorber conocimiento. Entonces, lo que uno hace es apoyarlo, porque eso es lo que uno debe hacer. Muy bien. Como persona. Lemus Rojas, Mariana Patricia. Sí, profe, su charla con seguridad la voy a compartir en mi siguiente clase de turismo. Le voy a enseñar a mis demás compañeros. Claro que sí, Mariana. Muy bien. De Manuel Ilche dice, este tipo de actividades se conjugan muy bien con otras actividades parecidas como el astroturismo, senderismo y demás. Claro que sí. Claro que sí. Perfectamente. De Cristian Quiñones, excelente presentación, profesor de mucho aprendizaje de la información. De Madi, una vez saliendo de Barranquilla vi un grupo de señores con aves enjauladas. Para mí fue una imagen muy triste. Era como un club de aves enjauladas. Sí, sí eso se llama jaulofilia. Eso se llama jaulofilia. Los jaulófilos son aquellos que les gustan enjaular aves. Y Aline Melo, muchas gracias, Pacho, siempre irradiando maravillosos conocimientos, bendiciones. Gracias a ti, ¿no? De Juan Carlos Linero, ¿es posible incluir a Cartagena en el Círculo Norte o es mejor abrir el Circuito Caribe Sur? Yo considero que eso sería una muy buena propuesta, porque algunos avituristas me preguntan por qué no están los alrededores de Cartagena. Y eso, no solamente Cartagena, también el Atlántico como tal. Y valdría la pena impulsar ese par de regiones. Lógicamente que habría que hacer visitas para establecer los listados y si ellos lo tienen sería genial y cuáles son esas localidades para de esa manera poder apoyar que también salgan a nivel internacional y se publiquen. Así es. Emanuel, hay una persona alzando la mano, Antonio Ayala, vamos a darle el audio. Ya lo doy. Señor Antonio, le estamos dando audio para que realice su pregunta. ¿Puede activar su micrófono, señor Antonio? Ya está activo. Señor Antonio Ayala, ¿ya tiene audio? Por favor,
¿correcto? ¿Cómo Buenas está, noches, señor Antonio? Muy muy buenas. buenas noches, cordial saludo a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la Caja de Compensación, Cajamac, muchas gracias a Francisco Troncoso por presentarnos esta valiosa información. Realmente ha sido toda una caracterización muy detallada de la forma como se está llevando el tema del aviturismo con énfasis en la región del Caribe colombiano. Bueno, en mi experiencia de varios años en temas de educación universitaria, consultorías e investigación, y últimamente estoy entrando en el tema de la divulgación ambiental y en la conformación de grupos de observación de aves. A partir de la pandemia comenzamos un proceso en el corregimiento de Bonda, un proceso muy interesante, enriquecedor. Aquí dentro de los participantes de la charla hay algunas de las personas que hacen parte del grupo. Y de toda esa experiencia que hemos tenido, siempre me ha llamado como la atención el tema específico en cuanto al aviturismo de las perturbaciones o de los impactos que pueden estar creando al momento de visitar todos estos lugares. Entendemos que hace falta mucha regulación en la actividad. Tiene que ver con el manejo de grupos, tiene que ver con las distancias de observación, tiene que ver con el conocimiento de las épocas reproductivas, de las épocas migratorias, aún más del comportamiento específico de algunas especies que tienen restricciones en cuanto a hábitat, temas de ruido y demás. Entiendo que no se ha hilado tan fino, ¿no? No se ha hilado hasta allá, pero precisamente, como señalan ahí las estadísticas, nos van a brindar un poco de eso. La pregunta es cómo se perfila, cuál es la perspectiva a futuro en cuanto a ese tipo de situaciones que se están presentando. Se están presentando porque lo he evidenciado en algunas de las situaciones en las que he participado. Sí, precisamente a raíz de que se había venido causando algunos problemas por la presencia o ausencia de algunas especies en los recorridos que se hacían, se establecieron que deberían construir una serie de lineamientos, de reglas que hay que cumplir. Por eso se hicieron esos protocolos para que las personas pudieran respetar no solamente las áreas protegidas, sino cualquier área que sea visitada para la observación de aves. En cuanto a la perturbación de sonidos, del llamado que se hace o playback que se hace, se regularon. Sin embargo, hay personas que no son avituristas y producen más perturbación que el propio aviturista, porque el aviturista lo que quiere es observar el ave y necesita estar tranquilo y silencioso. Y entonces muchas de esas regiones que son visitadas por estas personas son perturbadas por otro grupo de personas que llegan con equipos a alto volumen. De hecho, hay un trabajo que se realizó en el Parque Tayrona solamente en la ruta que va de Calabazo a Teolito en diciembre, y porque era una ruta que era bastante visitada por turistas y caminaban y lo que producían era perturbación en las poblaciones de avifauna. Y eso es cierto, eso es cierto. Ahora, es aquí donde entra también nuestra responsabilidad y la responsabilidad de la empresa o del guía, que es el que debe manejar precisamente esa situación, de tener en cuenta cuál es el número máximo de personas que él puede manejar en un recorrido. Generalmente nosotros establecemos que deben ser más de 6 por día, para que la gente no se pierda precisamente la observación y disminuir la perturbación. De hecho, toda actividad produce una perturbación. Lo que nosotros hacemos o pretendemos es que esa perturbación sea la mínima posible. Pero entonces entra en juego también, como te decía yo, es la responsabilidad del guía. Las buenas prácticas están escritas y las leyes están escritas. Nosotros tenemos que respetarlas y hacerlas respetar. Entonces, lo que se pretende a futuro es precisamente
digamos, determinar cuál va a ser el grupo máximo que pueda participar en un área de observación. Y para eso se requiere unos estudios que se llaman estudios de capacidad de carga. ¿Cuál es la capacidad de personas que puede soportar esos ecosistemas? Pero ahí estamos un poco crudos. Eso que por esa razón, yo hablaba de que nosotros también debemos tener estadísticas, porque eso es lo que nos permite poder dar lineamientos al respecto. Pero si uno no sabe, o si el gobierno no sabe cuáles son la cantidad de personas que están visitando un territorio, no puede restringir, ni puede establecer cuál es la capacidad que tiene ese territorio para soportar a esas personas. De hecho, hay estudios que se han hecho en el Parque Tayrona, estudios de capacidad de carga, y se establece que Playa Cristal tiene un número máximo de personas, y eso no lo pueden violar. De igual manera tenemos que hacerlo nosotros. Pero es responsabilidad, digo yo, del guía y de las agencias también poder determinar cuál es esa capacidad en este momento, mientras que se tienen los estudios que se requieran para ello. Muy bien. Bueno, Francisco, ya se nos acabó el tiempo. De nuevo, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, vamos con un gran conocimiento de este tema, muy bien explicado y entendido. Es un tema pues muy extenso, pero bueno, tenemos que cumplir pues con esta. Esperamos que la próxima invitación sea de manera presencial. Dios mediante, pues sería extraordinario tenerte con nosotros en Cajamá de manera presencial, bueno, pero lo que vamos a tener en cuenta para cuando ya pues ya termine del todo todo este proceso de la pandemia que estamos pasando, pues ya presencial te tengamos con nosotros. Nos vamos con un nuevo conocimiento, con un nuevo aprendizaje que es la idea pues que tiene Cajamá con este tipo de eventos que realizamos, estas conferencias, estos conversatorios, estos recitales, pues nos vamos entendiendo mucho sobre el aviturismo y pues esperamos que todas las personas sigan estudiando, sigan leyendo más sobre este tema que es muy importante, que sé que lo van a hacer porque es muy entretenido saber mucho sobre este tipo de temas, el aviturismo, y pues ojalá que salgan muchas personas pues haciendo aviturismo, ¿no? Porque es una cadena que ojalá hagamos parte de ella, tanto ojalá. Beneficio de nosotros como de la conservación de todo este medio ambiente que nos rodea. Así que gracias, Francisco, por esta invitación. Bueno, pues un saludo a todos, gracias por estar conectados con nosotros, por haber apartado este espacio. Y bueno, vámonos con este último mensaje de Miguel Díaz de irnos. Dice, mostrar aves para promover la conservación de los hábitats y ecosistemas, o conservar hábitat y ecosistemas para mostrar aves, mamíferos y otras cosas. Aviturismo como fuente de recursos para la conversación, como medio para incluir a las comunidades locales en la conservación. Muchas gracias. Bueno, así es, Miguel, así es. Muy bien, entendido. Bueno, feliz noche para todos y gracias.